El estrés surge porque, bueno, surge ante situaciones de peligro, por ejemplo, lo que ocurrió en el día de ayer en esta feria, pueden ser otras situaciones de peligro, presiones, aumento de presiones, situaciones de gran tensión. Pero hasta ahí podemos decir que el estrés no es malo, porque está bien que uno se prepare para determinadas circunstancias y en definitiva es una reacción del organismo tipificada como normal dentro de determinados parámetros que nos permite resolver determinada situación. El problema es cuando ese estrés después se vuelve crónico y es una palabra tan común el estrés porque hoy vivimos en permanente estrés y en esta época de pandemia como que todo se ha exacerbado un poquito más. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este video. Si lo volvemos a poner desde el comienzo, porque así lo puedo explicar para entender un poco el proceso del estrés. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente estamos ante una situación de estrés y eso determina algunas acciones a nivel del cerebro, en dos regiones, que son el hipotálamo y la hipófisis, que las vemos en este dibujo, que están ubicadas en la parte central del cerebro. Y conectadas entre sí, el hipotálamo manda lo que se llama factor liberador de corticotropina, que lo vemos acá, mandan información a la hipófisis para que se libere una hormona que es la corticotropina. Esta sí viaja, la corticotropina, que es una hormona, viaja a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, por eso suprarrenales. ¿Y estas qué producen? Las suprarrenales producen, vamos a ver, la sustancia que producen es, ahí está, el cortisol. Producen el cortisol, pero a su vez la hipófisis, desde el cerebro se produce la dopamina y la sumatoria de ambas lleva a lo que es la elaboración de la adrenalina, esa que a veces tenemos en demasía. Y a su vez también las glándulas suprarrenales producen adrenalina. Esto que causa aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, midriasis, o sea, las pupilas se amplían, inhibe la micción y también se paraliza la función digestiva al tiempo que aumenta el metabolismo a nivel del hígado. Acá es todo normal. El tema es, si se agota la dopamina, entonces por el estrés crónico nos surge la tristeza o la depresión y los trastornos del sueño. Y a su vez aumenta el cortisol, que ya decíamos. Y esto genera que, por ejemplo, las células no se renueven, también lleva a que bajen las defensas y entonces aumenta la posibilidad de infecciones, como pasa ahora con el coronavirus. Nos ponemos enojados, más irritables, nos viene dolor de cabeza y también trastornos digestivos, por ejemplo, el conocido colon irritable. Entonces todo eso es lo que configura el estrés crónico por esa presión entonces permanente que va teniendo el cuerpo. ¿Sí? Hay un estrés entonces que es normal, con el cual convivimos, pero si ese estrés se vuelve crónico, aparecen los problemas. ¿Y qué es lo que nos lleva a estas situaciones de estrés? Muchas cosas, se han estudiado muchas causantes. Una de ellas, o sea, es como ir cargando una mochila, ¿no? Con cosas que de alguna manera nos van pesando. Una de ellas es el hogar, la casa, y sí, la casa nos genera estrés, ¿por qué? Porque hay que mantenerla, hay que cuidarla, pagar las facturas, tratar de que las cosas estén en orden, ¿sí? O sea, todos, de alguna manera, hay cosas en la casa que nos estresan y hace que vayamos cargando entonces esta mochila. ¿Qué otras cosas? Los hijos, obviamente los hijos son el mejor regalo que tenemos en la vida, pero bueno, tratar de que esos hijos tengan un crecimiento y un desarrollo saludable, que tengan una buena educación, que se formen en valores, que tengan un futuro, obviamente es estresante. Una de mis abuelas decía, hijo chico, hijo grande, trabajo grande. Así que los hijos también van adentro de la mochila. El trabajo, ¿cuándo no? Independientemente del tipo de trabajo que tengamos, médicos, trabajemos en oficina, seamos bomberos, seamos pilotos, no importa. El trabajo genera estrés y los vínculos con nuestros jefes, entre nuestros compañeros, muchas veces es causante también de estrés y es una carga que muchas veces tenemos que llevar en nuestra mochila, que a veces nos va quedando chica, nos va quedando chica. El tráfico, no me van a decir que es estresante manejar y sobre todo a determinadas horas en la ciudad. ¿Sí? Algunos los descargan fácilmente y otros no, pero en definitiva nos va acumulando estrés, también el manejar. Y cuando no, también la salud. Nuestra propia salud, la salud de nuestros seres queridos, ¿no es causa de estrés muchas veces? Por supuesto que sí, también. Y por último, y yo creo que de las cosas más frecuentes hoy en día, las cuentas, las deudas, los gastos, el no llegar a fin de mes, ¿no es causa de estrés para muchas personas? Por supuesto que sí. Entonces, en definitiva, vamos cargando con una mochila
que nos pesa y pesa mucho y nos puede llevar a esa situación, como decíamos hoy, agotarse la dopamina, aumentar el cortisol y aparecer con toda esa sintomatología. ¿Qué otras cosas pueden aparecer que son a veces visibles? Y vamos viendo los letreritos. Uñas mordidas. Acá tenemos, creo que vamos a tener la imagen por allí. Muchas personas canalizan o vehiculizan su ansiedad mordiéndose las uñas. La pérdida de cabello, si bien puede tener otras causas también, hay personas que a veces van a la consulta diciéndose, estoy muy ansioso, muy nervioso, se me empezó a caer el pelo, es algo también bastante frecuente. El bruxismo, esa tendencia a morder, sobre todo a veces en la noche, determina toda una contractura de los músculos maceteros que están en el costado y lleva al dolor de cabeza. Zumbidos en los oídos. Los zumbidos en los oídos también tienen que ver con ese aumento de tensión muscular, de contractura, ¿sí? Que nos lleva entonces por ese fenómeno reflejo a presentar zumbidos en los oídos. Y faltó una más, un letrerito más, y acá la señora se está después de agarrarse la oreja, puede pasar, que es las ojeras. Porque ¿qué ocurre? Todo esto nos lleva, el bruxismo, las contracturas, el dormir mal, nos lleva a estar cansados y la aparición de ojeras puede ser entonces otro elemento muy típico en las personas que sufren un estrés crónico. Tenemos otras imágenes más que tienen que ver con aquellos órganos que fundamentalmente entonces afecta el estrés. ¿Cuáles son esos órganos blancos? Uno de ellos es el cerebro, o sea, más allá de toda esa fatiga de la cual el cerebro es víctima producto de esta situación, recuerden que en muchos casos, obviamente, el aumento del estrés lleva a aumento de la presión arterial y en aquellas personas con factores de riesgo cardiovascular puede conducir a un accidente cerebrovascular del cual estuvimos hablando días pasados. Otro órgano que puede aparecer también en lo que es esta lista puede ser el corazón, ¿sí? Ese corazón que sufre, más si tenemos una base de patología cardiovascular y nos puede llevar a la aparición, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio. Y también el tubo digestivo o el estómago. Vamos a ejemplificarlo con el estómago, ¿no? Aquellas personas estresadas crónicas que empiezan con un aumento de la producción de ácido clorhídrico, acidez y empiezan con gastritis que puede desembocar en una úlcera. Más allá de lo que habíamos dicho, por ejemplo, del colon irritable, muy típico también en aquellas personas que sufren de estrés. Los técnicos siempre decimos que una de las primeras medidas que hay que tener en cuenta es que el estrés no nos estrese. Porque si estamos estresados y encima nos estresamos por el estrés, complicamos más las cosas. Y siempre hay que buscar ayuda, ir al médico, ¿sí? O en su defecto, ¿por qué no a un psicólogo? La terapia no mata a nadie y ni significa que estemos locos, porque a veces necesitamos obtener aquellas herramientas que nos faciliten de alguna manera a cargar con esta mochila o aliviar esta mochila. Dieta saludable, ejercicio, y obviamente consultar si vemos que no podemos manejar la situación y no automedicarse. Y por último, algunos alimentos que ayudan de alguna forma a corregir o a adecuar este estrés. Por ejemplo, la vitamina C, naranja, mandarina, kiwi, que baja los niveles de cortisol, que es la hormona que recién decíamos, que es la hormona del estrés. Tenemos también por acá el té negro, que de alguna manera el té negro, al tener flavonoides, ayuda a calmar el sistema nervioso central. Los frutos secos, porque tienen magnesio y antioxidantes que limitan la fatiga cerebral. Y la banana, por ejemplo, que tiene triptófano que ayuda a la relajación y también tiene que ver con el placer del cerebro. La espinaca también tiene mucha vitamina C. Así que bueno, consejos para de alguna manera paliar esta situación que nos toca vivir hoy en día, en la cual todos vivimos bastante estresados. Y bueno, yo como forma de limitar mi fatiga cerebral me quedo comiendo por acá estas nueces que están espectaculares.